esta nueva docencia, como dijo un expositor, dijo, a esta docencia a la que no elegimos, y para la que no nos habíamos formado, pero sin embargo hemos decidido una vez más aceptar el desafío y trabajar siendo docentes en esta nueva modalidad. Esta vez vamos a ver qué ocurre en otras unidades académicas. Digamos, la UBA sabemos que es un espacio muy grande, con muchas particularidades, y más allá de que la pandemia es igual para todas, para todos, ¿no? La realidad es que no transita las unidades académicas de igual manera en cada una de ellas, ¿no? Y entonces, en primer lugar, queríamos darle la palabra. Discúlpenme, nos vamos a organizar de la siguiente manera para los expositores. Yo a veces creo que ya todos lo sabemos de memoria de tantos Zoom a los que estamos acostumbrados a estar en estos 4 meses, pero por las dudas siempre es bueno reiterar las reglas de convivencia, que es que les pedimos por favor que silencien el micrófono. La mayoría ya lo han hecho, vieron que aprendimos. Y lo que vamos a hacer es que las expositoras, una vez que terminen de exponer, quienes quieran hacerle las preguntas, que por favor las hagan por el chat, ¿sí? Así no se empiezan a mezclar los micrófonos. Si hay algo particular que le quieran decir, también lo piden por el chat y yo voy a estar mirándolo en cada una de las instancias. La primera de las expositoras es la doctora Mónica Pujol, que es doctora en diseño por la Universidad de Buenos Aires, subsecretaria académica y profesora titular de la FADU, fundadora y secretaria de la Red de Carreras de Diseño en Universidades Públicas Latinoamericanas, y ella lo que va a hacer además es compartir pantallas con su exposición, así que tengan en cuenta que lo que vamos a ver es la pantalla de la doctora Mónica. En principio te agradezco muchísimo por tu tiempo y por estar acá y compartirnos una realidad que vamos a conocer a partir de vos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, antes que nada, por invitarme a compartir estas experiencias y bueno, me imagino, al menos en mi caso, no solo son compartir experiencias, sino sobre todo poner en común muchas dudas, muchas preguntas, y bueno, gracias por ese gusto de estar juntos nuevamente, me incluyo. Es fantástico. Tal cual, yo voy a compartir pantalla, algunas de las pantallas, la primera era de presentación, que esto lo acabas de hacer, con lo cual es un poco redundante, pero tenía que ver también con aclarar cuáles eran los ámbitos en los que estoy trabajando y por ahí un poco las experiencias también, cómo convergen y por ahí cómo generan ciertas crisis. Esto de coordinar la red latinoamericana de carreras de diseño también me ha puesto todo este tiempo en relación no solo con nuestra realidad en Buenos Aires, ¿no?, sino con tiene un celular por familia, o sea, esa era la conexión, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado trabajando también con esas realidades. Algo que empezamos a discutir fuertemente desde acá, ya desde el rol de la subsecretaría académica, que no es del que voy a hablar casi todo el tiempo, pero cuando se empezó a discutir en la UBA esta primera etapa de acompañamiento pedagógico, si hacíamos, qué pasaba con la cursada virtual, justo las dos facultades que en eso eran un ejemplo, no sé, no por lo bueno necesariamente, pero eran los ejemplos que se traían para no empezar con esa modalidad virtual,
tenían que ver con arquitectura, diseño y urbanismo y medicina, ¿no? Como dos lugares que no se imaginaba la práctica, sobre todo en talleres o en clínica, sin la presencialidad. Me acuerdo que en una de esas discusiones, una de las cosas que yo planteé fuertemente, que dejáramos de hablar de modalidad virtual, que eran clases en pandemia, porque no estábamos tratando de ver de qué manera adaptábamos nuestras clases o nos convertíamos a dar clases de manera virtual, sino que estábamos en una pandemia en donde todos estábamos viviendo nuestra situación cotidiana cuando estamos dando clases, nuestras posibilidades de conexión, nuestra incertidumbre, nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros niños, o sea, los equipos docentes que son más jóvenes, muchos están con los niños ahí, son ya parte de las clases, entonces me parece que esto de hablar de clases virtuales también nos ponía en un lugar que no era cierto, ¿no? Que no estamos dando clases, no estamos hablando de la modalidad virtual, son clases en pandemia, que necesitan una modalidad virtual, pero son clases en pandemia. Y a partir de ahí nosotros adoptamos mucho en nuestra facultad este término. Yo voy a hablar sobre todo, permítanme que salga un segundo de la presentación, así saco un cuadrito que me está jorobando cuando trato de hablar. Yo voy a hablar sobre todo desde mi lugar de profesora titular de un taller, ¿sí? Troncal y anual de la carrera de diseño gráfico, que tiene, ahí se le fue el 3, tiene 3 niveles, ahora va a tener 4, o sea, 3 años en simultáneo. El taller tiene ciertas características, se dice del taller que es una asignatura integradora de saberes. Que el taller es el lugar, que su objetivo es poner en práctica los contenidos aprendidos en estas asignaturas. A ver, estoy comentando un poco el lugar que se le asigna, diciendo del todo, no del todo, pero en parte, con algunas de estas cosas, sí ponemos en práctica muchos los conocimientos, no creo que integre todos los saberes de las disciplinas, haría muy bien al ego, pero la verdad no creo, creo que de hecho eso trae algunas dificultades inclusive para pensar el taller. Pero sí tiene ciertas características, digo, a diferencia de las disciplinas no proyectuales, esto es una estructura que compartimos todas las carreras de esta facultad, de la FADU, o sea, arquitectura, y los 6 diseños, y donde tenemos diseño gráfico, diseño industrial, diseño de imagen y sonido, diseño textil, diseño de indumentaria y diseño de paisaje. Todas tenemos un taller troncal y trabajamos a partir de proyectos, de portfolios, digo, hace unos años cuando estuvo tan de boga empezar a pensar la enseñanza desde el proyecto, el portfolio, objetivos. Bueno, para nosotros eso es bastante propio, no necesariamente el análisis que viene a posteriori de eso, ¿no? Pero sí el trabajo de proyectos y portfolios es una asignatura evidentemente práctica, que no por eso no es teórica práctica, pero el hacer y el aprender haciendo tiene que ver con nuestro objeto, y se promociona el modo de pasar es por promoción, ¿sí? Clases en pandemia, en modalidad virtual. Y ahí nos encontramos con, bueno, para nosotros había que cambiar las actividades y las excusas temáticas, y sobre todo el planteo, digo, estoy haciendo un encuadre que seguramente compartamos casi todos, o sea, de hecho he estado escuchando las charlas y creo que y adhiero y he tomado nota de todas, porque
en estos momentos uno está aprendiendo en conjunto con todos los colegas y con los alumnos, sobre todo con los estudiantes. Pero al empezar con este título, Clases en Pandemia, y totalmente de acuerdo con lo que dijo el primer colega de la primera charla, nosotros no elegimos todos dar clases virtuales, ni los alumnos eligieron tomar clases virtuales, con lo cual desde la actitudinal hay una posición totalmente distinta. Y de hecho los contenidos que tienen que ver con lo actitudinal pasan a un primer plano, ¿no? Porque de hecho iba a tener que ver en cómo íbamos a lograr, y permítanme pasar a la siguiente, que ellos la pasaran bien. ¿Por qué? Porque los necesitamos, que vuelvan. Y los necesitamos, no porque nosotros los necesitemos, y ahí era mi discusión en algún momento, si estas prácticas pedagógicas previas de acompañamiento tenían o no sentido. Yo, de hecho, desde la Secretaría Académica, sí trabajé para que esto existiera, pero desde mi cátedra yo no generé acompañamiento previo, porque me parecía que el lugar del acompañamiento, ¿sí?, no tenía que ser como una práctica pseudo-pedagógica, pero que no evaluábamos, o que no poníamos, que no necesitaban ni los alumnos ni nosotros que nos divirtieran previo a dar clases. Ellos querían estar en clase, querían estar incluidos, ¿sí? Entonces, vuelvo al anterior, desde ese objetivo, los ejercicios para nosotros no podían ser lo mismo. No pensaba, teníamos que desconstruirlos, y después de que me di cuenta que puse mal la diapo, digamos en el orden, cuando uno va charlando, como instrumentos de planificación, nosotros teníamos que deconstruir la cursada. Digo esto porque yo creo que a los que más nos costó es a los profesores. Nos costó mucho y nos sigue costando. Nosotros trabajamos con el equipo, son equipos grandes, nuestra facultad es una facultad muy masiva. Hay otra cosa que también es importante por ahí comentar para la gente que viene de otras facultades. Es una facultad de alrededor de 25.000 alumnos, con carreras, la primer carrera en cantidad de alumnos, no por ingreso por año, sino por permanencia, es arquitectura, ronda los 7.000, después viene diseño gráfico, que está entre los 5.000 y 6.000 alumnos. Por lo tanto, los talleres, estos troncales, hay 11 cátedras paralelas, con una cantidad grande de alumnos y de equipos. Con el equipo lo que nos planteamos es deconstruir esta cursada, y deconstruirla tratando de olvidarnos de los ejercicios que dábamos, armando grandes cuadros de contenidos y objetivos y cuadros de tiempos. Porque una de las cuestiones para nosotros, al menos para mí, yo había empezado con la UNR, dirijo la carrera de diseño industrial ahí, y me era muy claro que había cierta, por más que esto plantea muchas dudas para todos nosotros, después hay como un momento de, bueno, casi de chiche nuevo, ¿no? Donde vamos a abrir todos los foros, vamos a abrir todos los, el foro en el Moodle, vamos a tener todo el tiempo abierto los grupos de Facebook, vamos a tener el canal, y si quieren también nos mandan por Twitter, y después estamos 24/7 esclavizados, ¿no? Y esa esclavización, más allá de que tendríamos que ver qué pasa con los derechos docentes, la regulación docente, y con varias cosas que también empiezan a
aparecer fuertemente en este contexto, también genera un hartazgo, un cansancio que al segundo momento de esta planificación se nos va todo al diablo. ¿Cómo ando de tiempo? Porque yo soy muy ahí laxa y después... Perdón, ya pasaron 10 minutos. Bárbaro. Sí, sí. Entonces, no por ser virtual nos lleva tiempo, esto es obvio, pero bueno, el tema era poder organizar la actividad, y en esto hago síntesis, la cursada, en actividades cortas, desagregar estos grandes contenidos conceptuales y poder ver qué era, cómo podíamos armar actividades chiquititas de clase a clase, cómo había prácticas que nos llevaban a un querer estar. Bueno, las herramientas, digo, esta placa la puedo pasar rápido, vamos a estar usando, y en esto he escuchado de las clases, más o menos todos creo que hemos estado con multiplataforma, con aula virtual, con foros, con YouTube, con grupos cerrados de Facebook, con Miro o pizarrones similares. En nuestro caso, nosotros, bueno, la imagen es muy importante, con lo cual también trabajamos con Pinterest cerrado. Pero una de las cosas que por ahí, cosas para compartir, es cómo generamos un cierto ritmo de clase. Para nosotros era importante que el alumno, el estudiante, se adueñara, perdón que me corrijo todo el tiempo, pero uno arrastra estas cuestiones, y no acuerdo en el término alumno, tienen luz, ¿no? No, no son sin luz. Por un lado, que uno llegara a la clase ya transitando una práctica. Siempre de clase a clase había consignas que tenían que ver con justamente traer, y casi como una búsqueda de estado de cuestión, cualquier temática que se fuera a tratar, de compartir en estos grupos cerrados todo lo que los alumnos relevaban o ya sabían, esto que uno suele hacer y que nosotros alentamos para que googleen de lo que estamos hablando. Hoy alguien curioso, si no está googleando cuando le dicen algo, es preocupante. Que se pusiera, compartíamos una cantidad de preguntas reflexivas, se ponía en el grupo de Facebook, y 15 minutos antes había comentarios en esto. ¿Para qué? Para entrar en la clase estando en temática, con una presentación de actividad en este Zoom, que por supuesto, igual que lo que plantearon otros colegas, lo grabábamos, es muy importante que lo grabamos, que esta clase esté a disposición de todos aquellos que no puedan conectarse, tengan problemas de conexión. Y nosotros tenemos 3 momentos mínimo en la clase, o sea, no damos una clase todo el tiempo que nos vean las caritas, sino presentamos una actividad, usamos por el Zoom o el Meet la posibilidad de generar grupos, se hacen prácticas y esas prácticas se vuelven para debatir. Lo que damos es la posibilidad de que 2 o 3 grupos puedan presentarlo y esos grupos cambian. Y después todo el material de consulta que se sube siempre va con videos o con grabaciones que acompañen ese material de consulta. Ahora, cuando desagregamos, decía, los contenidos, nosotros trabajamos de manera fuerte, y les diría que casi nuestros contenidos conceptuales terminaron siendo estos 2 contenidos marcos. Trabajar con el concepto de variables y contextos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿dónde está la especificidad? Porque esto toca cualquier disciplina. Pero no importa dónde estuviéramos, de alguna manera siempre estábamos volviendo a variables y contextos. Y en cómo uno, para generar preguntas, tenía que clarificar sus objetivos, y esta decisión
hacía a la apropiación. Y esta apropiación que por otro lado tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Apropiarse. Ahora, nos puso mucha crisis a nosotros, o sea, dicho así, lo estoy pasando muy rápido porque fue una simplificación, o sea, ¿y qué pasa con los grandes temas? Retórica de la imagen, piensen que lo nuestro es comunicación visual, con la polisemia, y no vamos a dar una teórica de 2 horas sobre polisemia de la imagen, no. No, nuestras teóricas se redujeron a 15 minutos, a clases chiquititas sobre contenidos chiquititos que no estaban dados en la presencialidad, sino asincrónicos y subidas en este Moodle que compartimos. Y después, esos son materiales que hacían a qué pasaba ahí con esas variables y contextos, y dónde se paraban desde sus objetivos para generar preguntas. Las preguntas que de alguna manera nuestros debates han tenido que ver con cómo generar preguntas reflexivas. Nos cuesta muchísimo a nosotros, ¿sí? Crisis y crisis docente. Porque digo esto y me hace falta por ahí hacer una pequeña aclaración. Bueno, soy titular desde el 95, en ese momento soy grande obviamente, pero en ese momento fui titular muy joven, fui titular a los 30 años, generé una propuesta en ese momento bastante novedosa. Nosotros teníamos por año 2 adjuntos, un adjunto que venía de Ciencias de la Educación y otro adjunto que venía de la disciplina. Trabajamos desconstruyendo justamente el espacio de taller. Piensen que taller como concepto de enseñanza arrastra un concepto medieval de ver al maestro hacer, cosa que me parece terrible, terrible. O sea, uno reproduce las limitaciones del maestro. Y bueno, trabajamos 10 años con esta doble adjuntía. Hemos trabajado mucho todos tenemos formación pedagógica, todos hemos hecho la carrera docente. La carrera docente, de hecho, comenzó en nuestra cátedra como un programa piloto. Creíamos que había muchas cosas que poníamos en crisis. Ahora, ¿qué trajo esta pandemia y esta arrojarnos desde todo este momento, desde todas estas crisis que trae la pandemia, a la modalidad virtual? Ponernos en evidencia que muchas de las cosas que creíamos que estábamos deconstruyendo en la enseñanza desde hacía muchos años, no lo hacíamos. Que en la presencialidad seguíamos arrastrando con un lenguaje supuestamente que ponía en crisis, no dar todos los objetivos en una misma ejercitación con un contenido, pero que sin embargo, nosotros, por ejemplo, cuando teníamos que hoy generar preguntas reflexivas, seguíamos teniendo y arrastrando la transferencia de conocimiento y no del acompañamiento a un estudiante activo y que se apropia. Digo, creo que tratamos de hacerlo todo el tiempo, pero la virtualidad nos puso en un lugar de crisis con nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ahí, y es por ahí donde, ya estoy terminando, donde empezaron a aparecer muchísimas preguntas, y puse algunas, para nada todas, pero que tienen que ver con justamente cómo desandamos ciertas matrices que con 30 años de estar con equipos que vienen de ciencias de la educación metidos adentro de la cátedra, ahora en el momento de la
de pasar esto a la virtualidad, y creo que tuvimos un hándicap importante ahí, porque no tuvimos que empezar que es un contenido, que es un objetivo, que el ejercicio no es lo que se enseña, sino es la excusa, y un montón de cosas. Aún así, uno se da cuenta que sigue confiando en la transferencia, y por supuesto en un arrastre de un concepto enciclopedista del aprendizaje. Y creo que donde se nos hace más evidente, y todos estamos ahí hiper preocupados, yo en primera instancia, pero creo que con cualquier colega docente empieza la pregunta por la evaluación, ¿no? Y cómo vamos a evaluar, y cómo vamos a calificar, y si se copian, ¿no? Hay una cuestión. Y si muestran el proyecto que no es propio, ¿no? Y una primera pregunta es si el aprendizaje no es siempre copia, o sea, ¿cómo se aprende? Si uno lo que aprende es justamente a pertenecer a un paradigma disciplinar, con lo cual está aprendiendo la norma, está copiando la norma para pertenecer. Entonces, ahí uno dice, estábamos en el mismo lugar, poníamos palabritas para parecer como muy formados pedagógicamente, pero nos costó salirnos. Entonces, estamos pudiendo, algunas preguntas, de construir estas dinámicas de Mónica, perdóname, enseñanza-aprendizaje. no, que ya Sí, el tiempo pasó, no quiero que dejes sin cerrar, pero sí, ya pasaron sí. 20 minutos, discúlpame. Wow. Viste que sí, por eso preguntaba, porque me cuelgo, ¿no? Esto de ceder esta acción, ¿no? Corriéndonos del lugar ya lo acabo de decir. Habíamos podido salir de esta discusión, poner en discusión al modelo enciclopedista, o sea, he escuchado a muchos colegas, y yo misma me he escuchado con estas cuestiones de cómo califico, ¿no? ¿Qué? Porque se supone que si hay ciertos procesos que estamos, esto de que se diviertan, se lo copié a una colega, hablando de copias, se lo copié a una colega. Cuando la escuché decirlo, primero me dio como un escozor. ¿Cómo que se diviertan? ¿Cómo que dijo, ahora el objetivo es que se diviertan, en esta instancia que se diviertan? Me agarró como, horror, ¿no? Hoy lo pongo en mi placa, hoy lo sostengo. Y ojo, yo venía trabajando con lo lúdico, pero primer objetivo fuerte, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? ¿Acaso no es copiar, no es hacer propio? O sea, el aprender, el apropiarse, bueno, es eso. ¿No? Entonces, bueno, en todo caso habrá que ver, uno dice, bueno, que copien bien. ¿A qué se refiere uno con que copien bien? ¿No? ¿Por qué nos cuesta tanto evaluar o calificar? No largamos nunca la manija, no dejamos de alumbrar, todavía estamos en el iluminismo, no dejamos de alumbrar. Creo que yo no acuerdo con algunas situaciones que estamos repitiendo, ¿no? De, eh, ¿cómo se ve? A uno se les van esta cosa de adaptarnos o fin del mundo. No me sale el libro de Ecoy, integrados, como era, integrados o apocalípticos o integrados. Creo que ojalá pase pronto esta pandemia. Si pasa, creo que nos va a dejar algunos aprendizajes, pero no creo que la humanidad cambie por la pandemia. Sí espero que esto, ¿por qué nos cuesta tanto evaluar o calificar y qué es el conocimiento? Al menos en este ámbito debería quedarnos como una pregunta fuerte. Ustedes dirán, qué simple lo que está preguntando, cada uno de nosotros sabemos mucho, ¿no? Yo estoy en una crisis profunda con eso, honestamente, y es lo que quiero compartir. Y bueno, disculpen, me pasé tiempo, y gracias. Hola. No, Mónica, un placer, la verdad que escucharte. Me fui anotando varias preguntas que me voy a tener que hacer después, así que se agradece.
Bueno, continuamos entonces voy a presentar a la segunda de nuestras expositoras, después guardamos el tiempo para las preguntas. Vamos a presentar a la profesora Betsabe Oliver. Ella es óptica, técnica, especialista en lentes de contacto y especialista en prótesis oculares, es profesora adjunta regular en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, docente de curso de grado y posgrado en la facultad, además es investigadora del instituto, así que es nuestra, podemos decir. Y bueno, la dejamos exponer a ella, vamos a ver otra realidad muy distinta, supongo, pero también con estas dificultades que plantea Mónica de esas universidades que no eran prácticas, ¿no? Necesitaban la presencia, mucho más que algunas otras. Bueno, Betsa, muchas gracias y me silencio. Hola, gracias. Hola a todos, todas y todes. Voy a hablar sin lenguaje inclusivo, eso no quita que no sea inclusiva. Perdón, todavía no puedo decodificar el lenguaje inclusivo. En algún momento lo voy a lograr. No armé una presentación para tratar de no pasarme de tiempo porque no había forma de sacar cosas. Voy a tratar de ser sencilla y lo más concreta posible. Estoy a cargo de varias asignaturas, de algunas de la cátedra de física, del área de la carrera de óptica. Tengo a cargo 5 asignaturas, este cuatrimestre se cursaron 3, de las cuales una es anual, de las 5, porque es la práctica social educativa en óptica, que es ir a trabajo en barrios vulnerables a hacer anteojos a personas en situación de distintas vulnerabilidades. Después voy a entrar en cada una de ellas. La otra que se dictó este cuatrimestre es Organización Comercial y Marketing y Lentes de Contacto 1. Por lógicas razones, si hay uno, hay una lente de contacto 2, que también está a cargo mío, materias, y lo que también el próximo cuatrimestre se suma es prótesis oculares. Todas las asignaturas, salvo Organización Comercial y Marketing, tienen práctica y son en un 50-60% prácticas. Son de ejercicio profesional y del último año de la carrera. Por ende, en muchas de las cosas son el cierre de muchos contenidos, como si bien no son solo los contenidos que tienen que tener de otras asignaturas, pero sí no los van a ver en otras. No hay una posterior que pueda levantar o recopilar ese contenido que no se dicte en estas. La situación de pandemia, a ver, ¿qué nos pasó? Fue la emergencia en todo aspecto. A cada uno de nosotros nos pasó de que todo lo que teníamos planificado desde la vida profesional, social o académica, o como la llamemos, se desarmó. Tuvimos que reorganizarnos, una emergencia sanitaria, económica, educacional, todo se puso en emergencia y todo se vio desdibujado. Todo, no había un límite, no había un horario, no había un día, todo es hacernos cargo de todo al mismo tiempo. Toda la organización, que no sé si todos seremos iguales, pero en mi caso la estructura de organización es fundamental, me da tranquilidad, la disfruto, hay gente que no, que estar en el descontrol le es más fácil, no es mi caso, soy una persona muy estructurada, como serán muchos, eso llevó a traer varios complejos en el sentido de cómo hacemos para dar una estructura a una materia que no sabemos cuál va a ser. Porque no era la prioridad el dar clases, y entiendo esa importancia de salir a dar el acompañamiento a los estudiantes para que no se sientan lo mismo que creo que sentimos todos los docentes, esa incertidumbre de no sé qué va a pasar, cómo sigo en la universidad como estudiante, cómo hago el docente para que mi estudiante no se vaya de la universidad, una universidad pública, gratuita, inclusiva, que posiblemente en algunos contextos, o como diseñáramos las aulas, o la virtualidad, podíamos dejar gente afuera. Y eso era una gran preocupación acompañada con mi titular de la cátedra, que nos acompañó, nos dio el apoyo. Y en esa planificación que teníamos pensado para iniciar, que nosotros iniciábamos las clases el 17 de marzo, de hecho, se declara que no se empieza a dar clase esa semana, y empezábamos dando las clases, que les pedimos a los estudiantes de nuestra carrera que esa semana no íbamos a dar clases presenciales hasta que no se evaluara a nivel nacional cuáles eran las condiciones, porque era ponerlos en riesgo, era poner en riesgo a los docentes y a los estudiantes.
Creo que todos los docentes armamos una planificación cuatrimestral con los contenidos que vamos a dar, de la forma que los vamos a dar. Nosotros tenemos un correlato de contenidos que damos la parte teórica y en la clase siguiente o durante la misma clase aplicamos algunos conceptos. Eso es, por ejemplo, la utilización de algún instrumento. Les enseñamos a los principios ópticos de un instrumento que va a medir la curvatura corneal del ojo, y automáticamente le presentamos el instrumento. Este instrumento tiene estas partes, se usa de tal manera. Eso no iba a pasar. ¿Cómo diseñar una clase que la cursamos de esa forma y la dictamos de esa forma? Que siempre decimos, modificamos los contenidos para la actualización docente, pero hay cosas que seguimos repitiendo porque creemos que también en esos modelos que repetimos es la parte más práctica y la parte del ejercicio profesional necesario para los profesionales. Nos encontramos, primero, organización comercial y marketing. Sí, desarrollamos cada una de las materias, tiene un aula virtual. En el aula virtual tiene lo mismo que debemos tener todos, que son los PowerPoint con audio y con texto, que eso también tuvimos que a veces pensar que no es tan fácil solamente un audio, pensar en las desigualdades que posiblemente muchos estudiantes tengan algún tipo de discapacidad que imposibilite y los dejamos afuera otra vez por otro problema que a veces ni lo prestamos atención. Hay millones de factores que en la docencia se vio atravesado con la preocupación de a quién estamos dejando afuera. ¿Podemos incluir a todos? No lo sé, me hubiera gustado saber que sí. Tuvimos chicos que han dejado la modalidad virtual porque no les fue fácil, no por los contenidos, sino no fue fácil acomodar su contexto familiar. Y nos han planteado que dejaban la asignatura el día anterior a rendir el primer regulatorio. En condiciones normales de cursada, nosotros, si vos cursaste hasta ese punto, después es como desaprobar el primer parcial. En este caso no lo hicimos. En este caso lo que le pedimos al estudiante es que si realmente no puede rendir los parciales porque no se siente en condiciones o seguro, que continúe lo máximo que pueda con la cursada virtual y que se incorpore cuando esto se vuelva a diseñar desde otra forma. ¿Por qué? Porque también, como dijo la doctora hace un ratito, también nosotros estamos aprendiendo esto. ¿Fuimos tan eficientes como deberíamos haber sido? Yo creo que no, porque justamente la planificación que nos faltó también nos llevó a cometer errores. Nadie planificó, ni nadie eligió dar virtualmente, nadie eligió estar en pandemia. Eso estamos todos clarísimos. Nadie, ni siquiera en cualquier lugar que estemos o lo que hagamos, eligió estar en pandemia. ¿Qué tenemos que hacer en pandemia? Yo creo que esto es una enseñanza fundamental para la docencia, para una docencia universitaria inclusiva. Inclusiva desde lo de género, lo desde discapacidad. Hay millones de cosas que tenemos que aprender todos, y yo creo que soy la primera, estando a cargo de tantas asignaturas, de una carrera técnica, que debo aprender de cómo esto vino a enseñarme. De que esas clases magistrales, seminarios, teóricos, durante que hablamos, ya se vieron desdibujadas, y hace unos años nosotros las incorporamos dentro de las clases de TP. Ya hoy dentro del TP deben estar dadas de otra forma inclusive, donde las prácticas deben ser aún cada vez más fuertes en el sentido de darle al estudiante que autorregule sus tiempos en la parte más teórica y en la parte práctica saque provecho en los instrumentales que consigue en la facultad. Que muchos de los chicos, esto también nos pasa a nosotros, por más que quisiéramos avanzar en la parte instrumental, nos pasaba que nadie tiene un queratómetro, un autorrefractómetro en la casa, que son instrumentales caros de la óptica, y pueda explicar el concepto o mostrarlos. Ni podíamos ir a la facultad a sacarlo y traerlo hasta nuestra casa, porque los edificios estaban cerrados. Toda esa planificación docente hay que pensarlas de otra manera. Si bien hay tutoriales, hay cosas que si no uno no las implica y no las toma, y las habilidades prácticas no las va a poder adquirir. Tampoco sé cómo vamos a continuar en la parte de contactología, que es la de lentes de contacto, porque hoy hay una gran situación que el contacto físico va a seguir restringido por mucho tiempo. Y las prácticas en lente de contacto es la adaptación del lente
a un paciente real. Eso implica nuevos diseños de enseñanza, incluso el replantear de en qué momento se van a dictar esas cosas. El segundo cuatrimestre, que es el que se nos viene más próximo, también tiene el gran desafío, si en lentes 1 no llegaron a ver todo, ¿qué hacemos con lentes 2? Porque muchas cosas que pasan en la práctica desencadenan teoría del segundo. Entonces nos lleva a rediseñar todo un segundo cuatrimestre en base hasta dónde llegaron los estudiantes. Y pensar en pequeños cursos de grupos más pequeños para poder desarrollar esas actitudes que va a tener que adquirir el estudiante. El perfil profesional de nuestra carrera es un perfil regulado por la ley de lo que es el ejercicio profesional de la medicina. No podemos decir que un profesional no se formó en un área y tener el título, porque es un título habilitante. Entonces tenemos que conseguir herramientas y formas de poder proporcionarle a los estudiantes esa formación. Se va a conseguir, pero eso lleva mucha planificación también desde las autoridades. La facultad está llevando a cabo comisiones y diagramas de cómo desarrollar, cómo acondicionar el espacio, qué condiciones necesita, en qué horarios. Eso implica mucho diagrama, tanto no solo académico, sino administrativo. Hoy los que llevan la administración, sea de una facultad, de la universidad o de cualquier ámbito, llevan una carga muy fuerte y muy importante, porque son los que van a tener que ayudarnos a delimitar y también a delimitarnos a nosotros, porque no, si fuera por nosotros, mañana quisiéramos volver a las aulas de la misma forma y corremos riesgo, porque lo he escuchado de muchos expositores de que es muy difícil dar clase porque uno también les pide que muteen los micrófonos, que por favor no hablen porque se intercala, y ya no tenés la interacción tan fácil como tenías en el aula. Algunos te ponen las cámaras, otros no ves las caras, no sabes si te están siguiendo o no, les pedís. Nosotros lo que hicimos en las aulas virtuales fue foro de consulta, chat de consulta. Tienen los teléfonos casi algunos particulares de nosotros porque preparcial fue un desastre que muchos se acordaron cómo pasa en la presencialidad, que llegan 800 mails de acordarse. Ahora la semana que viene, no, la otra, tenemos el segundo parcial regulatorio de algunas asignaturas. Ya con eso empieza a cerrarse lo que es la regulación de las materias. Nosotros teníamos exámenes promocionales. Este cuatrimestre no hubo examen promocional, lo que hay es final. Si regularizan la materia, van a final. Estos finales, en el caso de ser las 4 últimas materias de la carrera, nosotros de la parte de óptica, las van a poder dar por Zoom. ¿Qué pasa? Nosotros no llegamos a dar los contenidos prácticos. Esos se van a dar más adelante. ¿Cuándo? Cuando se acondicionen las cosas, que incluso se está evaluando una obra edilicia dentro de la facultad en este momento, porque había problemas de ventilación y un montón de cosas que deben pasar en un montón de edificios. De hecho, pensar la circulación de los estudiantes, los baños, los docentes, si los docentes tienen a cargo menores, cómo van a ser, si las clases vuelven o no. Es toda una organización docente que es muy compleja. Pero a ver, lo que quiero dar, no sé cómo voy con tiempo, pero lo voy a ir tratando de cerrar. Sí, queda poquito, 3 minutos Genial. te diría. Mira, viste, es mejor sin power. Lo que voy a tratar de dar como mensaje, y eso espero que lo podamos compartir todo, es que no estamos felices con una pandemia, sí estoy feliz con la respuesta que dio la Universidad de Buenos Aires en general, cómo los docentes de la Universidad de Buenos Aires se pusieron la camiseta y salieron a pelear que cada uno de los estudiantes haya podido cursar, y si no pudo cursarte, que tenga los materiales, que fíjate, por favor, continúa. Peleamos cada uno de los estudiantes porque quedara dentro de la Universidad de Buenos Aires y siguiera su carrera. Amamos nuestra profesión, y eso estoy seguro, si no, no estaríamos acá. Amamos lo que hacemos, amamos dar clases, investigar, estar con los docentes, estar con grupos de amigos, porque nuestros compañeros docentes son grupos de amigos. Hemos hablado más con los docentes en forma virtual que creo que con la propia familia, nos ha pasado a muchos. Y simplemente es
un reconocimiento muy, muy grande a todos y cada uno de los docentes con el esfuerzo que ha hecho, que ha salido a dar cada una de las clases y a pelearse contra cualquier sistema que era, pero no se puede dar, y fijémonos si este cuatrimestre mejor no hacemos, hicimos y seguiremos haciendo por la universidad pública, gratuita e inclusiva para todos, todas y todes, desde el principio a fin. Muchas gracias. Gracias, Betsa. Sí, teníamos que cerrar ahora, ¿no? Porque con este cierre aplaudíamos como hizo Mónica y cerrábamos la charla. Y la verdad que antes de comenzar la charla estaba pensando en la anterior y lo primero que pensé es cómo nos adaptamos y cambia todo y nosotros no nos bajamos de esto. Es increíble. De verdad que tenemos como formarse en la UBA nos hace como sujetos un poco a prueba de todo, me parece. Bueno, nos falta la exposición, por supuesto, no vamos a cerrar porque tenemos la expositora a la doctora Liliana Saidén, ella es odontóloga de la Facultad de Odontología, subsecretaria académica y profesora adjunta, docente de la carrera de especialización de operatoria y estética dental y coordinadora de la Comisión de Convivencia. Bueno, una unidad académica más de las que poco imaginaban la virtualidad en la enseñanza, así que tenemos 3 versiones. Exacto. Te dejo. Bueno, muchas gracias ante todo por la convocatoria, a las autoridades y a los miembros del Instituto de Investigación, a DUBA por el respaldo, a quienes pensaron desde la Facultad de Odontología que hoy podía representarlos en este encuentro. Y la verdad, si bien voy a presentar a través de un PowerPoint, quería iniciar con una reflexión que para mí es fundamental y que creo que el encuentro de contar las experiencias lo amerita, es que el transcurrir de esta pandemia precisamente lo que logró es como despertarnos, un poco lo que decían también nuestras colegas al inicio, y que se pudo transcurrir precisamente como un equipo de trabajo consolidado, porque tanto las autoridades, el grupo de graduados, el cuerpo de profesores, los docentes auxiliares, los no docentes, los directores de área, todos como que pusimos cada uno de nuestro saber, de nuestro entender, para que todo lo pudiéramos concretar desde una menor complejidad a una mayor complejidad. Obviamente que esto nos tomó de sorpresa, pero también la Facultad de Odontología tiene como una doble misión, no solamente el de formar alumnos de grado como futuros profesionales, sino también tiene un fuerte compromiso con la sociedad. Y también este tema de la pandemia nos sensibilizó, y precisamente, bueno, ahora les voy a compartir, esta sensibilidad nos llevó a poner en práctica muchas cosas a través de, a través de programas que ustedes lo habrán visto también, que es el UBA en Acción, en donde participaron muchas unidades académicas, el vínculo en la no presencialidad. Entonces, sabíamos desde el verano, desde diciembre, que algo estaba pasando, pero nunca pensamos que se iba a trasladar esto y que nos iba a llegar, y que iba a llegar en un momento donde nosotros como año lectivo tomamos el primer lunes de marzo siempre para arrancar las clases, y así lo hicimos, con las clases teóricas, con clases ya clínicas, en donde ustedes ven quizás una situación que hoy no llama tanto la atención, pero nuestros alumnos trabajan de esta forma, en la forma preclínica, están capacitados ya a todo lo que es bioseguridad, porque siempre fue una
carrera riesgosa en cuanto al tema de distintas enfermedades de contagio, ¿no es cierto? Entonces, esto también nos llevó a pensar fuertemente en que damos un servicio asistencial, que su primer caso de coronavirus se dio el 3 de marzo y que nosotros seguíamos trabajando, pero ya pensando en que las personas que venían a la asistencia de la guardia ya tenían que cumplir con determinados protocolos de bioseguridad y se fueron incrementando lo que hoy es de todos los días, pero ya lo hacíamos en ese mes de marzo. Y entonces, destacar que nuestra facultad nunca cesó la actividad asistencial, que se cuidaron, o sea, se tomaron los cuidados para sí los alumnos, pero que hubo personal de atención de la guardia, de la residencia, de profesores que quisieron colaborar, más allá del quédate en casa. Y eso lo quiero destacar porque se agregaron nuevas normas de bioseguridad, pero nunca se bajó los brazos ante las necesidades de la sociedad. Llegaron montones de resoluciones y en cada resolución las autoridades iban comunicando, lo comunicábamos a alumnos, quisimos mantener ese vínculo a través del dictado de esos contenidos que no podían ser llevados a cabo ni en un laboratorio, ni en un taller, ni en una simulación clínica, ni en las clínicas mismas. Entonces, ¿qué hicimos? Tratamos de generar una planificación de la propuesta virtual de aquellos contenidos que no eran prácticos. Y eso nos llevó como un 30% de replanificar, y sin embargo, todos siempre estuvimos conectados. Lo presento esto como desde mi cargo en la subsecretaría, porque es importante destacar, como recién dijo Betsa, el tema de tener puesta la camiseta, el valor que le podemos dar a nuestro trabajo, no solamente profesional, sino cómo se lo podemos trasladar a nuestros alumnos, o sea, la valoración de lo que sentimos por la profesión que realmente amamos. Entonces, al principio, por supuesto, empezamos con cosas sencillas. Se generó un suite de Gmail a través de instrumentos educativos, pero se trató de centralizar toda actividad docente en el campus virtual de la facultad. Entonces, las cátedras empezaron a pensar de qué forma podían, como bien lo dijo Mónica también, de construir ese cronograma que venían generando desde el verano y de todos los años, mirando hacia atrás en la retrospectiva, para poder llevarlo adelante, para poder ir manteniendo el vínculo, para contener las ansiedades, para contener esa angustia del que se está por recibir y que no sabe de qué forma lo va a hacer, porque evidentemente nuestra carrera tiene un gran porcentaje de carga práctica, ¿no es cierto? Entonces, esta planificación que nos ocupaba ese 30% de contenidos de cada asignatura, piensen que teníamos 29 asignaturas a la par en los distintos años, colaboraron integrando un equipo de trabajo las autoridades, con los miembros del área docente, con los miembros del área de informática, y con un equipo pequeño de equipo de cátedra. ¿Por qué? Porque era el intermediario entre las necesidades o la planificación de cada cátedra y poder llevarlo al campus, porque no es sencillo. Yo creo que cualquiera de ustedes que solamente el ingresar nos conduce a un montón de dudas. Imagínense poder administrar cada uno el recurso, la herramienta que quisiera implementar con sus alumnos. Entonces, en primera medida, se crearon aulas virtuales, porque no todas las asignaturas tenían aulas virtuales en el campus de odontología. Y por otro lado, se tenían que loguear a todos los alumnos inscriptos, que eran alrededor de 1930 más o menos, para que todos pudieran tener el acceso y poder participar de todos los recursos y herramientas que le proponían las cátedras. Entonces, en el campus, un poquito
común a quizás seguramente el de todos ustedes, tratamos de que cada cátedra pudiera colgar su clase teórica en PDF, clases con audios, poder ir seleccionando videos o demostraciones, simulaciones que lo acercaran al alumno a la situación práctica, teniendo novedades en el Instagram, usando las redes, colocando bibliografía, porque no tenían los alumnos la forma de acceder a ampliar los contenidos que recibían de las clases. Obviamente, los foros, los chats, el medio de comunicación más utilizado, pero también poníamos guías de procedimientos, guías de contenidos que también los ayudaban a poder seguir las clases. O sea, no los dejábamos desamparados. Esas clases estaban a libre demanda para que pudieran verlas cuantas veces quisieran. Y a su vez, después tenían reuniones en donde, luego de quitarse las dudas, también había lugares específicos donde podían hacer autoexploración de objetivos, es decir, cuánto el alumno pudo alcanzar a conocer sobre lo que se le estaba proponiendo. Entonces, esas fueron las cosas comunes que nombraron seguramente todos ustedes también y que utilizaron. Y cada cátedra tuvo autonomía. ¿Qué quiere decir? Como que cada uno pudo utilizar libremente, como por un lado ya tenía centralizada su actividad en el campus, podía utilizar cualquier otro tipo de plataforma como el Zoom, el Meet, el Team, o bien las redes sociales, porque sabemos que nuestros alumnos quizás la mayor comunicación para mantener este vínculo y que pudieran acceder a cualquier duda que tuvieran, a cualquier comunicación o a cualquier demanda, en un momento quizás donde todo esto fue progresivo, porque la verdad que no había una única información. Quizás se empezaron también a participar en mayor medida cuando hubo una noticia concreta que el periodo lectivo iba a iniciar el 1 de junio, porque fue un poco difícil en un primer momento motivar a los alumnos que quizás habían pisado 2 semanas la facultad nada más, es decir, a esos alumnos del segundo año, donde todavía no se habían llegado a sentar. Entonces, un medio que manejan ellos mucho es el Instagram o el Facebook, y entonces tratamos, no desde el cuerpo de profesores, sino desde quizás los docentes auxiliares, los más ligados con la tecnología, asumieron roles, y quizás esta situación de esta transversalidad, es decir, no había nadie que sobresaliera, sino como que todos estábamos trabajando para lograr un fin, que era que el alumno pudiera estar contenido, estar con información y que no se perdiera tiempo ni que tuviera la sensación de que iba a perder su año de facultad. Entonces también desde las cátedras, en aquellas cátedras en donde quizás la participación no era tanta, se generaban noticias, como les había dicho, por el Instagram, emplearon esta motivación desde distintos aspectos, algunos con juegos, algunos con algunos videitos en donde le reforzábamos cuáles eran los pasos que tenía que seguir, de qué forma les iba a ser más útil. Otros también, después fuimos considerando, porque todo esto era conversado, era consensuado, el grupo del área docente se dividió a la vez en pequeños subgrupos y tomaron distintas asignaturas a las que fueron reforzando y formando en el quehacer de todo esto que, como bien dijeron también, no dominábamos. La mayoría tenemos conocimientos de lo que es tecnológico, pero quizás no lo podíamos o no lo estábamos aplicando. Quizás el campus era como algo que sí, que uno colgaba las clases y quizás utilizaba un foro para comunicación. Ahora dependíamos de la cursada
porque de esa era la única forma que íbamos a salir adelante. Entonces se empezaron a sumar las videotutorías, donde ya el alumno había visto las clases, los videos, las destrezas, y entonces en pequeños grupos se hicieron estas reuniones donde se sacaban las dudas, donde se planteaban situaciones problemáticas inherentes a la profesión, y podían ir volcando todos aquellos contenidos o preguntas para poder asimilarlos. Otros directamente daban las clases en vivo, u otros también lo que hacían eran de las clases que se presentaban en el campus, recogían las preguntas de los foros y después hacían vivos, haciendo las respuestas y poniendo quizás el tema en un contexto. Esa situación generalmente la daban los profesores titulares o adjuntos para tener un mismo discurso en cada asignatura. Por otra parte, muchas cátedras también hicieron trabajo de lecciones, cuestionarios, juegos, análisis de papers, todos relacionados con el área de su expertise. Así que fue transcurriendo el tiempo, pero en forma paralela, todas estas cosas, todos estos logros que íbamos consiguiendo día tras día, estaban llevados a cabo u orientados porque permanentemente desde el rector la información bajaba hacia el decano y el decano lo hacía extenso a las secretarías académicas, al área de docentes y profesores titulares. Pudimos tener conocimiento de todas estas cosas porque la secretaría académica hacía reuniones semanales 2 o 3 veces por semana con profesores titulares para conocer en qué estado están, de qué forma lo están haciendo. ¿Les parece si agregamos tal o cual cosa? Y al prolongarse en el tiempo, después también fue apareciendo quizás el fantasma de la evaluación, de cómo podíamos empezar a pensar no solamente en esas evaluaciones formativas, sino en esas evaluaciones sumativas en donde, como había dicho también Mónica, se pensaba o se decía, pero ¿de qué forma los voy a calificar? Entonces, a la par que íbamos recolectando esa información, se fueron haciendo encuestas en donde nos dieron estos resultados. Por un lado, la participación, como les dije, que en un momento no fue brillante en todas las asignaturas, de las 29 que estábamos en este semestre o en esta primera etapa, fueron también vinculados al seguimiento y a la orientación de los estudiantes. Entonces, se les administraron cuestionarios. ¿De qué forma participaron? ¿Cómo cumplieron con la entrega de tareas de acuerdo a las consignas? ¿Tuvieron encuentros online? Fueron todos ítems que íbamos evaluando y íbamos viendo las respuestas, ¿no es cierto? Con lo cual llegó el momento de pensar, porque los contenidos avanzaban y se los podíamos seguir transmitiendo, que había que empezar a pensar en las fechas. Y entonces empezamos a ver que quizás el mayor de los éxitos, sin obviamente ser un 100%, pero se pudo mantener este ritmo porque en todo momento se conservó el espacio dedicado a cada comisión por día y horario. Entonces nunca hubo mínimamente una superposición, ¿está? O sea, cada uno respetó los tiempos y respetó los tiempos de las asignaturas vecinas de los mismos años. Y por otra parte, llegó el momento en donde ya las fechas estaban destinadas y entonces fue una tarea también bastante tediosa, ya que así como fueron contenidos los alumnos, también escuchamos los reclamos del centro de estudiantes que decían que era una modalidad en la que no estaban habituados, en que era mucho quizás el trabajo que se les daba, porque claro, en su momento no teníamos noción de todo el trabajo externo, más allá de las horas que participábamos en comunicación, y entonces ellos pedían que no hubiera más de 3 exámenes por semana
y que no se superpusieran en el día. Entonces, la tarea fue, junto con el área docente y la Secretaría Académica, de tratar de conseguir fechas, obviamente se prolongó en el tiempo, y saber también de qué tipo de forma iban a estar tomados esos exámenes, qué plataforma iban a utilizar, sabiendo que quizás si usaban el campus se podía llegar a colapsar, entonces generar los links para que los derivara a los distintos formularios, qué tipos de preguntas se les iban a hacer en los exámenes escritos, y todos estos los fuimos analizando sobre la marcha para ir tratando de corregir en un futuro, porque la verdad que era incierta la fecha en donde podríamos llegar a volver a la presencialidad. A todo esto, también se hizo una calibración docente, o sea, no todo estuvo pensado en generar herramientas para la virtualidad, sino que también se aprovechó en este despertar poder hacer un retrabajo con el plantel docente y lograr una mayor participación. Y también fueron acá comentando las experiencias cada uno de ellos. Y como había adelantado Mónica, ¿de qué forma poder calificar? Bueno, entonces se les sugirió las distintas escalas y bueno, y cada uno adoptó la que mejor consideró para su asignatura. Y lo importante de todo esto es que teníamos mínimamente una noción que a la vez se estaba modificando en el tiempo, porque se decía que la presencialidad iba a ser volver en junio o en julio, y así todavía estamos luchando en pensar que quizás ahora están dadas las condiciones para replantear un montón de situaciones por toda la bioseguridad y las distancias que se necesitan para trabajar entre sillón y sillón, o en los talleres, o en las mismas clases teóricas. Perdóname, entonces, Silvia, ya pasaron los 20 minutos. Sí, ya estoy cerrando. Ya estoy cerrando. Gracias. No, por favor. Y poder calificarlos en la presencialidad. Así que lo que quería destacar es que todo esto que nosotros fuimos modificando, vemos la participación que fue aumentando desde el inicio en cada materia, no importa, tomé asignaturas al azar, pero cómo se ve una mayor participación en la medida que se avanzaba o sea, en los años, en los últimos años de la carrera. Como reflexión final y un poco a resumen de todo esto, es que a veces, lo había dicho antes cuando estábamos nosotras, que una enfermedad no nos mata, lamentablemente esta pandemia se llevó mucha gente, pero que nos fortalece, en muchas ocasiones nos fortalece, y creo que es lo que tenemos que destacar, que fortaleció, no solamente nos puede fortalecer personalmente, sino que también lo podemos traducir en lo que amamos, que es la docencia. Así que muchísimas gracias. Y perdón por extenderme un poquito en el tiempo. Gracias, Silvia. No, por favor, me daba pena interrumpirte, pero no quería que nos terminara cerrando bien. No, bueno, yo ya vi preguntas en el chat para las tres, así que voy haciendo de a una, y si quieren ir respondiendo, habilítense ustedes la que quiera ir respondiendo. La primera pregunta nos hacían era, dale, espero eso. Ahí está. Bien, la primera pregunta era sobre, que también yo me la hacía, era sobre la acreditación de saberes. Dice, pensando en un cronograma sin práctica, muchas veces la respuesta es negativa ante la cursada de alguien con discapacidad que no puede realizar la práctica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pensaron ustedes el tema de la práctica en las tres asignaturas que mencionaron? En las tres unidades académicas, perdón. Mira, en el caso de odontología, las prácticas se van a hacer ahora en la presencialidad. No va a haber una modificación, digamos, en cuanto a los saberes o al aprendizaje de los alumnos. O sea, se va a extender seguramente el cronograma más allá de las fechas establecidas por rectorado, pero
hay también como una doble situación, porque las prácticas en nuestros casos dependen mucho de la concurrencia de los pacientes. Entonces, se pensó en recitar pacientes que habían sido atendidos años anteriores, sobre todo en las materias de las asignaturas de las prácticas profesional supervisadas, que son con las que concluyen los alumnos del 6º año. Se pensó también en pacientes del núcleo familiar, como que no hay supuestamente un contagio, o no existe la posibilidad, o se minimiza, pero la realidad es que esperemos que vengan los pacientes suficientes para poder llegar a que todos los alumnos hagan las prestaciones necesarias para su aprendizaje. O sea que en el caso de ustedes lo postergaron, quedó en pausa. Sí, totalmente. Se adelantaron solo los contenidos que podían ser llevados a cabo fuera de lo que no sea una simulación, o laboratorios o talleres, o las mismas clínicas. Se adelantó, por decir, con los contenidos teóricos, o sea, con los disciplinares, pero las prácticas se van a hacer. Sí. Betsa y Mónica. Sí, creo que lo dije, por ahí lo dije muy rápido, sí vamos a reprogramar, va a ser en contenido, se van a dar y van a tener que ser prácticos. Lo que sí se hizo, había muchos trabajos prácticos que eran repetitivos, y es como una clase, como se dice, los trabajadores esenciales, bueno, se le puso los TP esenciales. Se pensó en un diseño de trabajos prácticos esenciales. Eso es, si antes hacías 30 adaptaciones de lente de contacto, harás las cantidades de adaptaciones distintas para tener práctica en cada una de ellas. El tema de los diseños curriculares para discapacidad es un tema todavía más complejo, y creo que en algún momento la universidad con esto espero que también aborde eso, porque hay profesiones que por ahí pueden hacer determinadas áreas del trabajo, por ahí no son todas, pero algunas sí. O sea, en la parte óptica tienen distintas áreas y bien trabajadas, pero con algunos tipos de discapacidad podrían, hoy no está la carrera en condiciones de que lo cursen. La realidad es esa. Sí se está pensando, y eso, de hecho nosotros cuando hablé del cambio de infraestructura, estamos cambiando de infraestructura antes de la pandemia. El proyecto es de hace 2 años y se logró que la licitación saliera, si no les miento, si no fue el 12 o el 13 de marzo de este año, con una circulación más adecuada para incluso los estudiantes prepandemia. Estaba pensado antes, porque de hecho no teníamos ni ventilación ni circulación adecuada. O sea que es una preocupación ya de la carrera hace años. Hoy con la pandemia aprendimos cosas nuevas. Mónica, no sé si vos querés agregar algo más sobre esto. Sí, por ahí un poquito, porque a diferencia, digo, ahí tenemos diferencias grandes, porque hay mucho, primero hay relación con pacientes en las dos carreras que ustedes presentaron, ¿no? Y mucho de procedimientos. Nosotros también tenemos mucho de procedimientos, pero hay en algunos aspectos que nos, digo, no la pandemia, sino el forzar a la virtualidad, nos vino bien, porque los diseños seguimos con un arrastre de, inclusive nos llamamos como la industria a la que prestábamos servicios, o sea, gráfico a las imprentas, industrial, ¿no? Hay todo un arrastre ahí que justamente con la virtualidad, no de la cursada, sino del mundo, hace rato que no es así. Entonces nuestros objetos, por ejemplo, costó, dije, a nosotros los docentes nos costó bastante cuando todavía trataban de referir a objetos corpóreos, y la mayoría de nuestros objetos son virtuales. Entonces esto nos obliga, la comunicación visual hoy es virtual, o sea, creo que es más raro que se imprima algo, sí en diseño industrial, con tecnología, con algunos procedimientos, pero todo lo que es procedimiento, pero no es el mismo caso que las carreras de ustedes, todo lo que es procedimiento lo estamos tratando de pasar a videos que tienen que ver con procedimientos,
y donde tenemos problemas fuertes es lo que es, por ejemplo, en diseño industrial, visitas a plantas industriales, a relación, todo lo que es tecnología, materiales, bueno, ahí tenemos problemas que necesitamos de una presencialidad, obviamente, ¿no? Bien. Otra de las preguntas que hacían para las tres era cómo varió la carga horaria de ustedes y de las docentes. Creo que todos sabemos la respuesta, pero yo repito la pregunta por si alguien quiere ampliarlo. No, bueno, para los docentes fue ponerse la mochila al hombro y trabajar desde cualquier hora, cualquier momento, reuniones. Lo que se mantenía como siempre eran los encuentros con los alumnos, insisto, al menos nosotros, o sea, todo ese semestre, todas las asignaturas, se combinó por una propuesta del decano que se mantuvieran los horarios de las comisiones y de los días, porque entonces se mantenía el mismo organigrama, pero la actividad docente fue el replanteo de todo, desde el recurso, desde las reuniones, desde las confección de los materiales que se iban a colocar en el campus, del trabajo de estos pequeños grupos de docentes que eran intermediarios con la gente del área. La verdad que fue un trabajo denodado. Bien. ¿Alguna más Sí, quiere bueno. sumar? Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Creo que acá también tuvimos como el mismo planteo, que el horario que se respetó fue el de cursada. Cuidamos, creo que estuvimos mucho más cuidadosos con los estudiantes que con nosotros, pero bueno, ahí también adhiero mucho a todo lo que han dicho mis colegas. Betsabe en un momento planteó el lugar de la universidad pública, y en particular la Universidad de Buenos Aires, pero la universidad pública toda, y creo que ahí hubo... es destacable como, más allá de que somos trabajadores, que necesitamos nuestro sueldo, equipos para dar las clases de esta manera, que quizás no teníamos, hubo una militancia fuerte, ¿no es cierto?, de la docencia, de la universidad pública como una política de Estado de inclusión, donde está formando no solo profesionales, sino ciudadanos. Yo creo que ahí se habla de reconocimiento a los profesionales de la salud, que sin duda son los primeros, pero creo que a los docentes también hay que hacerles un reconocimiento fuertísimo de sostener esta política de Estado de inclusión, ¿no? Creo que es un tema central. Bueno, en principio, perdón. No, sí, decían que era un tema, digamos, comentaban esto, que sí, que ha sido un reclamo constante de los docentes, ¿no? El tema de que Mónica lo mencionó en un principio, que tiene que ver con la cantidad de horas que estamos trabajando, ¿no? Y la cantidad de tiempo que no está reconocido, ¿no? El espacio del espacio de descanso y eso que se está hablando tanto en las leyes de teletrabajo y demás, bueno, realmente es un reconocimiento, ¿no?, al que todos los docentes hemos ampliado nuestro horario de trabajo, no así nuestros ingresos al respecto, pero bueno, sí es un reclamo que se hace fuertemente entre todos los docentes. No sé si alguna quiere agregar algo más o hacer algún comentario más. Zulema dice, sí, esto... Digo, perdón que yo interrumpa, pero mientras les hablo voy leyendo el chat. Estas son de las dificultades que hablábamos con... Si estuviéramos en una mesa lo estaríamos hablando, y yo no quiero dejar a nadie sin decir nada. Esto es, sí, claro, nosotros es un instituto que depende de ADUBA, del sindicato docente, y por supuesto los derechos de los trabajadores claramente nos atraviesan como institución, con lo cual no podemos ignorarlos. Y lo que mencionaba recién Mónica con el tema del equipamiento ha sido un tema de fuerte debate en la comisión directiva, que tiene que ver con las dificultades que muchos docentes teníamos
de la misma forma que Betsabe hablaba de las dificultades de los estudiantes, ¿no? Para conectarse, para tener el dispositivo, para tener el tiempo, para poder cursar, nosotros, los y las docentes, también tenemos las dificultades de compartir una sola computadora con la familia, compartir, por ahí no tener una buena cámara, no tener un buen micrófono, no tener la licencia actualizada y entonces no podemos usar el Zoom, el Meet o lo que fuera. Digo, todos nos hemos encontrado con esas dificultades. Y bueno, y como me parece que es importante lo que decían las tres, esto de militamos, ¿no? Nosotros no dimos solo clases, militamos las clases, ¿no? Militamos la universidad. Me parece que por eso, de hecho, las tres aceptaron rápidamente estar 2 horas de su día, que seguramente no les sobre, para hablar y para exponer lo que está pasando entre nosotros. Me parece que es una muestra más de la militancia constante que hacemos por nuestra práctica. Yo les agradezco mucho, le voy a pasar le voy a dar la palabra. Perdón, Silvia, ¿sí levantaste la mano? No, que quería, en relación a eso me gustaría también destacar el esfuerzo que hicieron los alumnos de la FUBA, o los estudiantes, perdón, porque buscaron la forma de generar esos datos, o sea, que los estudiantes no consumieran sus propios datos, sino que se pasaran por las empresas de comunicación y que esto fuera, digamos, estuviera al alcance de todos, porque sabemos que no todos los estudiantes tienen el recurso suficiente como para poder hacer el gasto desde su paquete de datos de celular, o como vos decís, que no tienen su computadora propia. Entonces ellos gestaron esto y también formaron parte de este equipo, la preocupación por sus pares, que eso no se ve en muchas partes de otros países, y quiero destacarlo realmente, que estuvieron siempre atrás. Comparto con vos lo que decís. Bueno, es que me parece que en la universidad, ¿no? Hay algo en la Universidad de Buenos Aires que quien está adentro formando parte, docentes, estudiantes y no docentes también, todos Totalmente, por eso los nos mencioné. consideramos, Exacto, sí. Sí. Nos consideramos todos como, que no se puede parar, ¿no? Parece ser una fábrica de la que no Tal podemos cual. parar. Bueno, estos chicos, estos alumnos, estos estudiantes cursaban, y los profesores también representaban a sus cátedras en las vacunaciones, en el alcanzar el plato de comida. Por eso me pareció también importante que todos aquellos que quieran participar, están siempre las puertas abiertas, y que se colabora desde la cocina, y que nada, esto nos está pasando en la virtualidad con la docencia, pero está pasando en la realidad social, y siempre la universidad tiene estos pilares como contexto, que bueno, van variando de acuerdo a estos sucesos, ¿no es cierto? Sí, me parece, digo, para cerrar bueno, en primer lugar, agradecerles a las tres una vez más, porque de verdad, digo, ninguna de las personas que estamos hoy trabajando nos sobra el tiempo ni las horas para estar exponiendo, pensando, armando el PowerPoint y todo esto para compartirlo. Me parece que compartir las prácticas docentes también es un espacio que debería darnos más, que nos permitió la virtualidad, pero que deberíamos recuperarlo para cuando esto se acabe, que es el poder ver qué le está pasando al otro, porque muchas veces el trabajo docente tiene esta carga de trabajo solitario, de todo lo que uno puede armar y remar solo, y que esto de saber qué pasa en el resto de la UBA y en el resto de las unidades académicas nos permite dar un panorama, o nos permite como conocer toda la realidad de la UBA, ¿no? Y no solo el espacio en el que nosotros transitamos. Así que a las tres les agradezco muchísimo, y a todos los que estuvieron escuchando y preguntando y pensando, porque me parece que la práctica docente se hace, es un trabajo muy artesanal que se hace entre todos, ¿no? Y entonces poder hacerlo también es un poco compartir esta práctica. Si quieren, abrimos los micrófonos y les damos un aplauso con sonido a nuestras tres colegas, y les agradezco muchísimo. Y los convocamos para lo que quieran con el instituto. Gracias a ustedes. El instituto Muchas quiere gracias. repensar la práctica docente de la educación superior en la UBA, así que cualquier cosa que quieran para colaborar, investigar o sumarse, o traer ideas, también son bienvenidas
para sumarse con nosotros. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Un placer. Chao. Gracias. Gracias.